Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 181 a 190. Capítulo 181 Batalla. La pierna se detuvo en seco. A pesar de que estaba bloqueada por el humo y el polvo, Snape todavía agitó su brazo ligeramente y la tenue onda mágica voló instantáneamente hacia el lugar donde Glenn estaba a punto de aterrizar. El momento era el adecuado, el centro de gravedad de Glenn había cambiado. Mientras diera este paso, inmediatamente se vería afectado por la maldición de la pierna rígida y sus pies quedarían unidos, lo que le permitiría ser masacrado. No podemos enfrentarnos cara a cara con Snape. Mi poder mágico necesita ser usado en ataque para tener la posibilidad de ganar. Glenn pensó para sí mismo que su poder mágico no era tan bueno como el de Snape, así que solo podía hacerlo. Usa su poder mágico para atacar. Encontrar la oportunidad de ganar es la forma de ganar. De lo contrario, el poder mágico se consumirá paso a paso como si Snape lo hirviera, y el único resultado será el fracaso. Glenn no trató esta demostración o combate de exhibición como un combate de exhibición. Cada vez que se enfrentaba a Snape, luchaba con todas sus fuerzas. Solo así podrá haber progreso. Sin aterrizar, Glenn rápidamente ajustó la postura de su cuerpo y rodó hacia adelante con un salto en picada, evitando el alcance de la maldición de la pierna rígida. Empujó con fuerza el suelo con su mano izquierda, e instantáneamente enderezó su cuerpo y se mantuvo firme. Sin intención de darle a Glenn ninguna oportunidad de reaccionar o descansar, Snape murmuró algo en su boca, su varita tembló levemente y sus grandes mangas cubrieron los movimientos de sus manos de vez en cuando. Casi al mismo tiempo, 2 o 3 hechizos de confinamiento salieron. Uno tras otro. Volando hacia Glenn desde diferentes ángulos. Confinada, llena de obstáculos, agotada. Hermione seguía murmurando mientras miraba la mano derecha del profesor Snape sosteniendo la varita, la cual estaba cubierta por sus mangas y túnica. En un duelo, los magos tienen muchos pequeños trucos que pueden ayudarlos a ganar. Al cambiar la forma en que se mueven sus brazos, mientras hacen los gestos correctos para los hechizos y confían en las esposas voladoras para cubrir sus varitas, esta es una buena manera. Para evitar que la otra parte juzgue qué hechizo quieres usar a través de tus propios gestos. Aún así, esta técnica solo puede ser utilizada por magos sin experiencia, y aquellos magos con amplia experiencia y conocimiento suficiente casi pueden juzgar el hechizo correcto a través de esta cubierta. Obviamente, Hermione, una matona experimentada de la escuela primaria, pertenece al tipo de mago que puede ver a través del velo. Ella observa constantemente las diversas técnicas de lanzamiento de hechizos del profesor Snape y ejercita su vista. Snape no esperaba que este pequeño truco quedara oculto a los ojos de Glenn, fue solo una acción subconsciente de su parte. Dividido en pedazos. Cuando Glenn vio esto, inmediatamente dejó de moverse y corrió hacia el hechizo de confinamiento. El circuito mágico en su cuerpo instantáneamente cambió al circuito mágico de la maldición cortante. El creciente poder mágico bajó por su brazo. Hasta la punta de la varita, y siguiendo los movimientos de Glenn, disparó el hechizo de confinamiento. La maldición de confinamiento, el nombre del hechizo es confinamiento. Aunque es un hechizo de control, en realidad solo convoca una cuerda gruesa para atar a la gente. La ruta de movimiento de Glenn fue bloqueada por los 3 hechizos de Snape, por lo que eligió la eficiencia. Romper la formación. La maldición cortante blanca chocó con la cuerda que volaba en el aire, cortándola en 2 pedazos casi sin resistencia, y continuó volando hacia Snape sin perder su poder. Al mismo tiempo, la figura de Glenn se acercaba a Snape. A diferencia de los magos normales, cuya ventaja radica en el combate de largo alcance a gran distancia, la ventaja de Glenn radica en el combate cuerpo a cuerpo. Al crear presión sobre el oponente desde corta distancia, puedes buscar oportunidades para que el oponente cometa errores. Pero ¿podría Snape no saber lo que estaba pensando este pequeño mocoso? ¿Por qué puso el hechizo de control físico y el hechizo de confinamiento en medio de los otros 2 hechizos? Snape no pudo evitar sonreír horriblemente y el hechizo que había estado esperando finalmente salió. La casa se derrumbó y el suelo se derrumbó, y el tobogán quedó plano. Sin previo aviso, dentro de un radio de 5 metros con Glenn como centro, el suelo colapsó instantáneamente en un pozo profundo.
Luego, lo que se aplicó al suelo colapsado y a los fragmentos de grava fue una superficie lisa que redujo el coeficiente de fricción a 0. Los hechizos anteriores fueron solo el cebo de Snape. El entorno creado por los dos hechizos actuales fue la jaula que realmente preparó para Glenn. En el pasado, Snape y Glenn habían ganado todos los duelos sin excepción. Pero ¿cuál es la manera de ganar? 1. Agotar el poder mágico y la fuerza física de Glenn y usar hechizos mágicos para controlar o atacar a Glenn hasta que no pueda volver a levantarse. 2. Controlar directamente a Glenn para que no pueda seguir actuando. Este pequeño era tan resbaladizo como una locha. Incluso a Snape le resultaría difícil atacarlo directamente con un hechizo dirigido. En comparación con dejar que la magia golpee directamente a Glenn para tener un impacto, es más fácil usar la magia para afectar el entorno que rodea de Glenn. La figura de Glenn inmediatamente comenzó a caer en la cueva y Snape no desaprovecharía esta oportunidad. Ciérralo. Snape apuntó su varita directamente a Glenn, y con un movimiento rápido, la punta de la varita giró ligeramente. Auge. Hubo un fuerte ruido y humo y polvo volaron por todas partes. En el aire, donde el suelo de la plataforma de duelo se derrumbó, apareció de repente una bola de grava irregular hecha de grava molida, absorbida y agregada. Y todavía se están atrayendo y chocando entre sí, produciendo un sonido áspero y aterrador, el sonido agudo causado por el apretón de objetos duros entre sí. No muy lejos, el profesor Flitwick, que estaba evitando que las consecuencias de la batalla en la arena de duelo se filtraran a la audiencia de afuera, movió los ojos. ¿Cómo es que este tipo, Severus, incluso usó este tipo de maldición? Si uno es golpeado accidentalmente por este truco y el cuerpo queda encerrado dentro de la bola de grava, no es algo que pueda descargarse por completo después de permanecer en el hospital durante 10 días y medio. Glenn es solo un pequeño mago, así que estás yendo demasiado lejos. El profesor Flitwick negó con la cabeza, pero no tenía intención de terminar el juego. Esto se debió a que sabía claramente que Glenn no fue golpeado por este ataque. Entre todas las personas presentes, excepto él, había 3 personas que también estaban al tanto de este hecho. Snape hizo un sonido y luego se preparó para el siguiente ataque. Mientras los pequeños magos a su alrededor estaban atónitos, los ojos de Hermione ya se habían elevado a la cima de la plataforma de duelo. Desde el momento en que la habitación de Snape se derrumbó, los ojos de la niña ya se habían dirigido a Glenn. Estaba esperando con ansias cómo Glenn lidiaría con la trampa que Snape le había tendido cuidadosamente. Hermione no estaba preocupada por la seguridad de Glenn. Sabía que Glenn no resultaría dañado por este nivel de ataque. Efectivamente, desde la perspectiva de Hermione, antes de que la dura grava chocara, una sombra negra voló hacia el cielo. Ese es Glenn. La campana dorada al revés. Glenn y Hermione susurraron el hechizo al unísono. Capítulo 182. Rompiendo la formación. Usar mi propia maldición para lidiar conmigo es realmente... Snape sonrió con desdén. Como creador de la maldición, era extremadamente consciente de las limitaciones y deficiencias de la campana dorada al revés. La flexibilidad de Glenn en el aire se redujo enormemente. A los ojos de Snape, Glenn, volando alto y con una velocidad ascendente cercana a 0, era un objetivo al que cualquiera podía masacrar. Snape no tenía intención de ser cortés con Glenn, y Snape ya había asumido la postura de ser un maestro de artes marciales. De todos modos, como creador de Shadowless Blade, Snape confiaba en que podría salvar a Glenn intacto después de cortarlo hasta el punto de morir. En este momento, el objetivo está en el cielo y a Shen Fenwing no le preocupa herir accidentalmente a nadie fuera del campo. God's Edge, fluctuaciones invisibles comenzaron a acumularse en la punta de la varita de Snape, y una fuerte sensación de crisis picó el cerebro de Glenn. No hay forma de evitarlo. Glenn cerró los ojos. Ojo mágico. Cuando volvió a abrir los ojos, las pupilas oscuras de Glenn ya estaban escarlatas mezcladas con sangre. El violento Obscurus llenó sus ojos bajo sus esfuerzos por reprimirlo, e innumerables energías negras salieron de debajo de su máscara. Escapó hacia afuera y envolvió todo su cuerpo en eso. Momento. Glenn usó directamente el poder máximo de Obscurus que podía soportar actualmente. Esta era la primera vez que usaba este hechizo en un ser humano, y el objetivo era Snape. No estaba seguro de si funcionaría. Los ojos de Glenn se posaron en Snape. Bueno, gimió este último. El cuerpo de Snape se había reorganizado en un circuito mágico.
El poder mágico que estaba a punto de surgir inmediatamente se volvió caótico bajo la influencia del ojo mágico. El hechizo mágico fue interrumpido por la fuerza. La reacción todavía hizo que Snape sintiera una intensa incomodidad y, después de todo, todavía no pudo usar la espada divina. Miró a Glenn, que había comenzado a caer confundido, sintiendo una agitación en su corazón. ¿Qué clase de hechizo es ese? Antes de ser atacado, Snape no sintió ni vio ningún signo de formación de magia. La única anomalía, o señal, puede ser el aire negro que rodea de Glenn y que se disipa lentamente. Incluso si es un hechizo silencioso y sin varita, es imposible no mostrar ni el más mínimo rastro del hechizo. Nunca había oído hablar de una maldición tan extraña. Snape se obligó a adaptarse a la incomodidad del desorden mágico en su cuerpo, y sus ojos se volvieron más serios y fríos. No esperaba que tu mocoso realmente ocultara algo secreto. Snape levantó su varita y apuntó a Glenn. Explosión de rayo. Fuegos violentos y explosiones se tragaron la niebla negra que caía desde gran altura. Snape no se lo tomó a la ligera porque Glenn cayó en el alcance de la maldición de la explosión. Volvió a agitar la varita en su mano y varios hechizos de obstáculos a gran escala cubrieron todas las rutas de escape alrededor de la maldición de la explosión. No le sorprendió. En medio de la luz del fuego y el humo, una figura estaba envuelta en una niebla negra y salió del humo hacia el frente de Snape. «Quédate inconsciente, Expelliarmus». Casi al mismo tiempo que la figura emergió del fuego, las maldiciones aturdidoras y desarmadoras de Snape alcanzaron el objetivo que quería alcanzar. La niebla instantáneamente voló hacia la explosión. El suelo se está moviendo. Snape quedó atónito por un momento por el hecho de que había dado en el blanco con una simple predicción, pero giró la cabeza casi inconscientemente, apuntó con la varita al suelo bajo sus pies y recibió el maldición del terremoto. Como sugiere el nombre, el hechizo de terremoto, el hechizo se llama movimiento de terremoto, consiste en mover el suelo hacia donde apunta la varita y hacer que los objetos de arriba se muevan juntos. Por lo general, los magos lo usan para moverse rápidamente en distancias cortas. Este movimiento es especialmente útil en batallas dentro del castillo de Hogwarts donde la aparición no es posible. Al mismo tiempo que Snape sintió que la maldición del terremoto hacía efecto, también sintió un fuerte viento soplando por su mejilla, provocando una mancha de sangre, unas gotas de sangre y unos hilos flotando en el aire. Aparece la forma humana. Sin dudarlo, Snape levantó la mano y lanzó un hechizo revelador hacia el lugar previsto, y Glenn, que había escondido su figura, también reapareció. La daga en su mano izquierda brillaba con una luz fría y todavía había un rastro de sangre en ella. El profesor Flitwick se ha vuelto estúpido y ha olvidado por completo su deber de explicar. ¿Es este un pequeño mago? ¿Me estás diciendo que este es un pequeño mago? ¿Estás diciendo tonterías? El profesor Flitwick estaba paralizado. No era como los pequeños magos aburridos e ignorantes de la audiencia. Sabía claramente cuánto oro habían mostrado los dos lados del duelo en esos pocos segundos. Dejando a un lado al estupefacto profesor Flitwick, los otros jóvenes magos y Lockhart, cuyas bocas estaban bien abiertas y nunca cerradas, Hermione en la audiencia obviamente no se dejaría intimidar por tal batalla. Había visto escenas similares como esta más de una vez cuando Glenn consultó a Snape en privado. Asumió el papel del profesor Flitwick y hablaba consigo misma seriamente mientras analizaba lo que sucedía en el campo para todos. Cuando la maldición de la explosión entró en vigor, Glenn activó su armadura. Los ojos de la niña todavía estaban fijos en los movimientos de Glenn, pero ya se había reemplazado con Glenn en su mente y comenzó a reproducir lo que sucedió justo ahora. Después de resistir la mayor parte del poder de la explosión, Glenn controló un gran trozo de grava en el suelo y usó un hechizo de retroceso para lanzarlo hacia Snape. Al mismo tiempo, también utilicé el empuje generado por la explosión para activar la maldición de desaparición para ocultar mi cuerpo. Al mismo tiempo, las piedras arrojadas alcanzaron rápidamente el costado del profesor a través del punto ciego formado en el campo de visión del profesor Snape. Usando el empuje y la fuerza de reacción generada al patear después del aterrizaje, usé la daga oculta para lanzar un ataque limpio y rápido. Hermione no pudo evitar suspirar. ¡Qué lástima! El profesor Snape probablemente predijo esto y evitó el ataque. Pero Glenn ya es muy bueno. Tengo que elogiarlo cuando baje.
La pequeña sabía muy bien lo difícil que era para Glenn decidir qué acciones tomar en el momento antes de que la maldición de la explosión entrara en efecto. Aunque el pensamiento de Hermione podía seguir el ritmo de los pensamientos de Glenn, tenía que completarlo y repetir la operación. No hace falta pensarlo para saber que es imposible. La perspectiva volvió al escenario. La maldición de la desilusión de Glenn se rompió y la maldición de la armadura no pudo resistir por completo la maldición de explosión lanzada por Snape. Ya había muchos daños visibles en su capa negra. El ataque sorpresa también fue esquivado por Snape. Pero no se desanimó y no tenía la intención de darle a Snape, que ya estaba cerca de él, la oportunidad de adaptarse. Con la daga en su mano izquierda y la varita en su mano derecha, Glenn atacó a Snape nuevamente. Capítulo 183. Pero la batalla aún no ha terminado. Neville, ¿crees que podemos esquivar el ataque del profesor Snape y contraatacar efectivamente como el profesor G, de la Guardia Nocturna? Draco usó su mano para abrir las nalgas abiertas que estaban a punto de dislocarse. Echó la barbilla hacia atrás. Y no giró la cabeza. Sus ojos ya estaban fijos en la batalla en el escenario. Aunque sus ojos estaban extremadamente secos, Shiaoron no estaba dispuesto a cerrar los ojos ni por un segundo. Simplemente se giró ligeramente hacia un lado y le susurró a Neville a su lado. Este último también se despertó gradualmente de la conmoción en este momento y tampoco apartó la mirada. Sus ojos estaban llenos de anhelo y reverencia. ¿Qué piensas?, preguntó retóricamente. Bueno, este tipo es en realidad un monstruo. Siento que no podemos alcanzarlo por mucho que lo intentemos en esta vida, dijo Draco con una sonrisa amarga. Originalmente sabía que había muchas brechas entre él y Glenn. Pero no esperaba que la brecha entre ellos fuera tan grande que ni siquiera podía imaginarla. A sus ojos, la fuerza del profesor Snape ya estaba entre las más poderosas entre los magos con los que podía entrar en contacto, incluso su padre, Lucius Malfoy. Existe una alta probabilidad de que no pueda derrotar al profesor Snape en un duelo. Puede perder la batalla en solo 1 o 2 rondas. ¿Y qué pasa con Glenn? Draco miró a Glenn en el escenario, quien estaba esquivando varios hechizos muy cerca y continuaba corriendo hacia Snape. Ya había peleado con el profesor Snape durante varias rondas consecutivas. Aunque podía ver vagamente que Glenn estaba en desventaja, aún podía encontrar oportunidades para amenazar a Snape e incluso causarle un daño efectivo. Desafortunadamente, sigo pensando que Glenn no es tan poderoso como su padre. Esta devolución. Relájate, no te preocupes. Sabes, la posición de tu padre todavía está vacilante. Y ahora sabe que el señor oscuro Voldemort no está muerto y está buscando la oportunidad de regresar. Si Voldemort regresa, cambiará la posición de su padre al lado de Voldemort. La respuesta parece ser sí. Draco tenía el presentimiento de que su padre aún se uniría a los mortífagos, ya sea voluntariamente o bajo amenaza. Pero Glenn se ha mantenido firmemente del lado anti-Voldemort. En cuanto al propio Draco. A pesar de que todavía añoraba al señor oscuro que llevó a los magos de sangre pura de dominar el mundo mágico no hace mucho, se preguntó: un lado es su amigo, el otro lado es su ídolo. ¿El antiguo ídolo, cuál debería elegir? Todavía está muy claro. Por supuesto, el contrato inquebrantable que Glenn firmó con él al principio también tuvo un poco de influencia en su elección. Bueno, solo un poquito. Como muggles, Glenn y Hermione tuvieron la mayor influencia sobre él. Ah, por cierto, Glenn no debería ser considerado un mago nacido de muggles ahora, es un híbrido. Cuando varios amigos estaban charlando antes, Hermione mencionó brevemente a los abuelos de Glenn, lo que también le permitió a Draco conocer la verdadera ascendencia de Glenn. Pero esto no significa nada. ¿No son aún mejores que ellos la joven pareja que creció en el mundo muggle? Incluso si das un paso atrás, Hermione, una joven maga que realmente nació de muggles, sigue siendo más fuerte que ella. Durante este tiempo, las niñas pequeñas lo golpeaban con frecuencia durante el entrenamiento. Aunque era culpa suya por ser una perra, Draco se negó a admitirlo. Bajo la influencia de estos dos chicos, las ideas de Draco en su corazón ya han cambiado inconscientemente, sin mencionar el trauma que sufrieron los padres de su buen amigo Neville en la guerra mágica anterior. Ahora, tiene muy claro cuán cruel es el impacto de la teoría de la sangre extrema en la sociedad mágica. La elección más correcta era no meterse en esa agua fangosa.
Draco sabía claramente que si podía mantenerse al margen, sería una victoria segura. Es una pena que, de lo contrario, ya esté en el juego. Tenía que llevar a su padre al lado de Dumbledore lo antes posible. No quería ver un conflicto entre sus amigos y su padre. Auge. Otro fuerte viento escapó de la arena de duelo, y la expresión de Draco instantáneamente cambió a la de un anciano, un metro y un teléfono móvil. Gilpet bajó su peso y se mantuvo firme. Por ahora, veamos el duelo en serio. Draco levantó la mano para bloquear el viento y su visión volvió a ser clara. Solo habían pasado unos segundos entre el ataque fallido de Glenn y el momento en que alcanzó a Snape, pero la batalla en el campo ya se había calentado. Después de la batalla de hace un momento, Snape se había calentado por completo. Cuando Glenn estaba a punto de acercarse a él, dejó de lanzar hechizos. La varita en su mano dio la magia en su cuerpo para recolectar la energía pura más simple, confiando en la magia. Haz con una sola característica adjunta. Ataques más rápidos. Cortar, paralizar, explotar, quemar. Cadenas mágicas de diferentes colores fueron azotadas hacia Glenn como látigos con un poder conmovedor, cubriendo la figura escondida bajo la túnica negra como una red. Aunque estos ataques no tienen los mismos efectos claros y poderosos que esos hechizos mágicos, la ventaja de este ataque es que su liberación es casi instantánea y, si es golpeado, no se sentirá mal, lo cual es más conveniente para forzar las acciones y posicionamiento del oponente. Glenn estaba a punto de usar el ojo mágico para usar el poder de Obscurus para eliminar la salida mágica de Snape, pero le dolían los ojos y algo parecía estar a punto de salir de su cuerpo. Glenn sabía que la sensación en su cuerpo se lo decía. Le dije que ya no podía hacerlo. El Obscurus continúa siendo usado en esta batalla. De lo contrario, perderás el control. Glenn estaba un poco indefenso. Después de todo, su habilidad era insuficiente. Para escapar de la jaula y la explosión creada por Snape hace un momento, ya había agotado todo el poder demoníaco que podía soportar. Sí, la protección de la armadura por sí sola no fue suficiente para contrarrestar el hechizo explosivo lanzado por Snape. Lo que Hermione no pudo analizar fue que en ese momento, Glenn dejó brevemente que el Obscurus lo envolviera y finalmente se tragó las maldiciones restantes que se rompieron a través del hechizo de armadura y corrí hacia mí. Me protegí con éxito. En ese momento, ya era demasiado tarde para cambiar la dirección. Glenn recordó que entre los hechizos mágicos avanzados, había un hechizo que podía cambiar instantáneamente la dirección original del movimiento de un objeto independientemente de las reglas de la física, pero no lo aprendió. Él. Indefenso, Glenn no tuvo más remedio que consumir la menor cantidad de poder mágico posible y también lanzó rayos mágicos para compensar varias cadenas mágicas en su camino. Giró su cuerpo y pasó a través de los rayos entrecruzados. También hay varios rastros mágicos diferentes en el suelo detrás de él. Capítulo 184 Salida explosiva. Al ver a Glenn usar magia para contrarrestar sus movimientos, Snape sonrió con satisfacción. Sabía que después de consumir continuamente a Glenn, el poder mágico de este niño se estaba agotando. Arena y piedras voladoras. Snape apuntó su varita de Glenn y la levantó. En un instante, la grava y el polvo circundantes volaron hacia la posición de Glenn. Hay dos formas de usar Flying Sand y Stone. La varita se levanta para atraer y la varita se presiona hacia abajo para repeler. Puede tener diferentes efectos de obstaculización según las diferentes situaciones. La forma repelente de arena y piedras voladoras tiende a repeler e interrumpir, mientras que la forma atrayente de arena y piedras voladoras tiende más a controlar al oponente en un círculo de arena y piedras, y usa esto para confundir su vista. Snape estaba listo para intentar terminar el juego, y en sus manos, la maldición explosiva estaba lista. Frente a la pequeña y resbaladiza locha, es mejor usar un hechizo mágico con una amplia gama de efectos. Una enorme fuerza de absorción provino de todo el cuerpo y el cuerpo se volvió lento. La grava circundante creó imágenes residuales y voló hacia él, pero Glenn no tenía la intención de defenderse y permitió que la arena y las piedras lo golpearan. Llevaba un chaleco antibalas y pantalones tácticos. De lo contrario, incluso con la capa exterior de ropa bloqueándolo, su cuerpo ya habría tenido cicatrices. El único poder mágico que me queda es suficiente para llevar a cabo otro ataque efectivo. Después de usar la maldición, el poder mágico restante en mi cuerpo solo puede resistir a Snape y morir lentamente. Snape debe haber calculado mi estado actual en función de mis acciones.
Su próxima acción definitivamente usará el hechizo mágico que tengo para usar la defensa mágica para obligarme a desperdiciar aún más mi poder mágico. Cómo afrontar razonablemente el próximo ataque será la única manera de ganar. A pesar de que ahora está en extrema desventaja, Glenn todavía no ha dejado de pensar en ganar. En las últimas docenas de duelos, Glenn siempre salió del escenario del duelo como un perdedor o fue eliminado, pero ganó el siguiente. En un duelo con Snape, todavía intentará ganar. En un duelo entre magos con una gran diferencia, solo las decisiones razonables y decisivas pueden darte la oportunidad de ganar. Sin dudarlo, Glenn tomó medidas. Al mismo tiempo, Snape también tomó medidas. Explosión de rayo. Snape se rió ferozmente. El poder mágico extremadamente inestable de la punta de la varita ya estaba surgiendo como el colmo para destruir la defensa de Glenn. Snape usó casi toda su fuerza. El profesor Flitwick, que era el árbitro, cambió de expresión. Severus. El profesor Flitwick casi instantáneamente lanzó un hechizo de obstáculo a gran escala alrededor de la plataforma de duelo y agregó una capa de protección general, pero ya era demasiado tarde. Una explosión más violenta que las anteriores envolvió instantáneamente la mitad del campo de duelo. La figura de Glenn se perdió en la luz del fuego causada por la explosión. Los escombros explotaron, solo desaceleraron un poco después de ser afectados por la maldición del obstáculo. Los márgenes. En un instante, el campo de duelo quedó casi cubierto por una luz azul claro. Gritos, toses y gritos estaban por todas partes, y un sinfín de humo y polvo llenaron todo el auditorio. La expresión del profesor Flitwick se oscureció. Rápidamente barrió el humo y el polvo con un torbellino y el auditorio volvió a la claridad. Los jóvenes magos que observaban la batalla estaban sentados, de pie o tirados en el suelo, con los ojos apagados y asustados. Y mentalmente, estaba extremadamente conmocionado y traumatizado. Espera, ese no parece ser el caso. Después de mirar más de cerca, el profesor Flitwick dejó escapar un largo suspiro de alivio. Todos los pequeños están bien, incluso los pequeños magos más cercanos al campo de duelo están intactos. ¿Cómo es que me olvidé de la insignia de duelo? El profesor Flitwick se secó el sudor frío de la frente y se palmeó el pecho con miedo. Así es, la luz azul que surgió del costado del duelo en este momento fue el sonido causado por la activación del dispositivo defensivo de la insignia de duelo hecha por Glenn. El hechizo protector que generaron para el usuario bloqueó con éxito la explosión de Snape. La maldición. Ninguno de los pequeños magos que estaban a corta distancia se quedó atrás. Todos estaban bien. Incluso hubo algunos que se cayeron o se sentaron debido a la explosión. Solo unos pocos tenían las piernas débiles debido al miedo excesivo. Pero los pequeños que están a corta distancia están bien, pero los pequeños magos a 7 pasos de distancia sufrirán. Se cayó, se acostó, se sentó y se arrodilló. Su ropa y su cabeza estaban desordenadas, cubiertas de polvo, como si hubiera experimentado una tormenta de arena en el desierto. Extremadamente avergonzado. Parece que la distancia de 7 pasos sigue siendo demasiado conservadora. El profesor Flitwick realmente quería lanzar un hechizo aturdidor sobre Snape. ¿Quién hubiera pensado que este tipo usaría una maldición tan escandalosa contra Glenn? Aunque todavía hay un pequeño número de magos jóvenes que no se sienten tan avergonzados. Hermione protegió a todas las pequeñas brujas a su alrededor con una mano y apuntó con la varita en su mano derecha al duelo. En ese momento, la barrera invisible creada por la punta de su varita se estaba disipando lentamente, y la arena y las piedras frente a ella. Ella cayó lentamente al suelo. A pesar de que la niña sabía que los diversos accesorios mágicos que llevaba podían protegerla, su cuerpo se movía más rápido que sus pensamientos, y aún así lo haría incluso después de pensar. Un hechizo de desaceleración y un hechizo de obstáculo hábilmente utilizados la protegieron con éxito. Detrás de ella no se vieron afectados por las consecuencias de la explosión. El guardián estaba ansioso y Hermione logró lanzar el hechizo 2 veces. ¿Están todos bien? Después de quitar su defensa, Hermione rápidamente giró la cabeza y observó a sus amigos detrás de ella. Para ser honesto, incluso si sabía lo que sucedería a continuación, Hermione no tenía la confianza suficiente para proteger a sus amigos detrás de ella en esta explosión, pero afortunadamente, el resultado fue bueno. Lo mismo ocurre con algunos de los pequeños magos en el borde del campo. Draco y Neville se encuentran entre ellos.
Al igual que Cedric y Perky, casi todos los mayores que son muy hábiles en el uso de magia, inconscientemente lo eran. No tan perfectamente protegidos como Hermione, que había respondido con anticipación, todos mitigaron con éxito el impacto de las consecuencias de la explosión en sus amigos detrás de ellos. Parvati abrazó los brazos de Hermione extendidos detrás de ella con miedo. Detrás de ella, Lavender la abrazaba con fuerza con lágrimas en los ojos. Si Hermione no los hubiera recuperado a los dos del frente a tiempo, no saben qué pasaría ahora. Bueno, incluso si eso sucediera, la insignia de duelo hecha por Glenn sería suficiente para protegerlos. Pero eso estaba lejos de la sensación de seguridad que Hermione les brindaba en ese momento. Al sentir el contacto con Hermione, sus corazones temblorosos se calmaron gradualmente. No estaba claro si esta era la sensación de seguridad provocada por la protección de Hermione o el poder del Espíritu Santo inconscientemente transmitido por la niña. Los dos se miraron y abrazaron fuertemente a Hermione. «Hermione, sé nuestra esposa», gritaron Parvati y Lavender al unísono, viéndose muy serias. «Hola». Capítulo 185. La batalla ha terminado. Hermione, que estaba sonrojada pero bastante disgustada porque los dos estaban jugando con ella, usó ambas manos para alejar los rostros de Parvati y Lavender. En lugar de decir estas palabras poco realistas, deberían preocuparse por su profesor Lockhart. Hermione hizo un puchero hacia el suelo en la distancia y les indicó a los dos que miraran hacia allí. «No parece que esté en buenas condiciones». «Excelente». Cuando los dos escucharon esto, quedaron atónitos por un momento, luego se dieron la vuelta para mirar, pero exclamaron inconscientemente: «Profesor Lockhart. Profesor Lockhart». Los gritos de las dos personas también sacaron a la gente a su alrededor de su aturdimiento. Solo entonces las pequeñas brujas tuvieron tiempo de centrar su atención en Lockhart, que estaba charlando y riendo con ellos en ese momento. Este último ya estaba tirado en el desorden. Su hermosa ropa había sido desgarrada por los escombros causados por la explosión. Estaba gris y deshonrado, con mucha sangre en su rostro. Parecía particularmente miserable. Inconsciente. Salvar al personal. Muchas pequeñas brujas se apresuraron en un enjambre, dejando solo a Lavender y Parvati junto a Hermione y sus amigas que estaban protegidas por la niña detrás de ellas. Dudaron y miraron a las otras personas que ya las estaban rodeando, donde el agua estaba bloqueada. Para seguir adelante. La niña estaba desconcertada. Estos chicos suelen ver a Lockhart correr más rápido que el otro. ¿Qué están haciendo ahora? Si quieres preocuparte por él, adelante. ¿Por qué estás aquí? Al escuchar esto, todas sus amigas se movieron, pero en lugar de correr en dirección a Lockhart, rodearon a Hermione. Supongo que ellos, como nosotros, quieren expresarte su gratitud primero. Parvati se dio la vuelta. Aunque todavía había un rastro de felicidad y miedo por el resto de su vida en su rostro, un indicio de gratitud era obvio. En la cara. En lugar de agradecer a mis amigos, creo que el asunto del profesor Lockhart puede dejarse en manos de otros para que ayuden. Lavender también giró la cabeza, pero murmuró: «Ya es demasiado tarde para ir allí, qué lástima, de lo contrario habría tenido la oportunidad de conocer de cerca al profesor Lockhart». Hermione. Gracias por protegernos. Dios mío, si no fuera por ti, realmente no sabemos qué habría pasado. Las hermanas de Hermione rodearon a la pequeña y expresaron su gratitud con entusiasmo. Similares son los pequeños magos que ayudaron a sus amigos en la explosión, como Draco, Neville y otros mayores. Sin excepción, todos recibieron el más sincero agradecimiento de sus amigos. Mientras Hermione aceptaba felizmente el agradecimiento de sus amigos, escaneó los alrededores sin dejar rastro alguno, prestando especial atención a Draco y Neville. Draco ya estaba rodeado de pequeñas serpientes en este momento. Durante la explosión, también usó un hechizo de barrera para debilitar en gran medida el poder de las consecuencias de la explosión, permitiendo que las pequeñas serpientes detrás de él mantuvieran su postura elegante, lo que los hizo muy felices. Feliz. Lo mismo ocurre con Neville. Harry, Ron y sus compañeros de cuarto querían lanzar a Neville al aire para celebrar. La cara de Neville estaba roja y estaba dudando como un niño que vino a expresar su gratitud. Hermione miró más de cerca, resultó ser Anna. Aibo, ella sabía desde hacía mucho tiempo que algo andaba mal entre estos dos pequeños. La niña miró hacia otro lado con complicidad y miró a los pequeños magos que estaban más lejos. Parece que nadie resultó herido. Excepto Lockhart.
Hermione sacudió la cabeza, volvió a centrar su atención y miró el humo y el polvo que se disipaba lentamente en la arena de duelo. No es que a Hermione no le importara Glenn y no lo pusiera en primer lugar. Ella confirmó que Glenn estaba bien antes que nadie en el campo, incluso el árbitro, el profesor Flitwick, no lo hizo. Entendiendo, este último miraba ansiosamente el campo de duelo de puntillas. En cuanto a por qué está tan claro. Eso es porque el hechizo de explosión no explotó donde se suponía que debía impactar. Glenn desvió la trayectoria del hechizo explosivo lanzado por el profesor Snape de alguna manera. Y Hermione sabía muy bien qué método usó Glenn para desviar esta inevitable maldición. La niña murmuró para sí misma y dijo la respuesta en su corazón. Guía al demonio. Glenn estaba un poco indefenso. Respondió a la pregunta de Snape de esta manera. El humo se disipó gradualmente. En ese momento, estaba de espaldas a Snape y una gran mano llena de magia había cubierto su cabeza. Un atisbo de sorpresa se pudo ver en el rostro congelado de Snape. ¿Hecho por ti? Bajó la mano que cubría la cabeza de Glenn y usó un hechizo volador para recuperar la varita que había sido noqueada. Glenn asintió, indicando que Snape tenía razón. Como se mencionó anteriormente, Glenn puede sentir la existencia de circuitos mágicos con mayor precisión que la gente común y puede desarmarlos, optimizarlos o transformarlos continuamente y convertirlos en nuevos hechizos mágicos. Hace mucho tiempo, Glenn había estado tratando de cambiar la trayectoria de la maldición activada de alguna manera. Aunque la maldición en sí era una energía incorpórea, después de todo, este era un mundo de magia idealista, después de un largo periodo de tiempo. Y error e investigación, Glenn finalmente creó un hechizo de control que podría cambiar la trayectoria del hechizo. Ese es el hechizo mágico, el nombre del hechizo es Guía de la Magia, y su circuito mágico se deriva de la magia más simple y ordinaria con una propiedad de desviación. Como todos sabemos, el hechizo mágico en sí puede ser redirigido por otros magos usando el poder mágico más básico, pero esa capacidad de desvío es muy limitada y solo puede funcionar en hechizos mágicos con baja producción mágica o bajo poder una vez que se enfrenta a tan alto. El poder como la maldición de la muerte, o la alta producción mágica de la maldición explosiva, o los hechizos a gran escala son completamente impotentes. En la situación que Glenn acababa de enfrentar, el poder mágico más común fue completamente incapaz de desviar la maldición explosiva creada por la verdadera forma de Snape. Por lo tanto, no tuvo más remedio que consumir todo el poder mágico restante y lanzar este hechizo imperfecto que él mismo había creado, guiando el hechizo explosivo en movimiento hacia otra dirección. Es una lástima. Snape arregló inexpresivamente su túnica polvorienta, sin mirar a Glenn. Tuviste la oportunidad de ganar hace un momento, debido a esto. ¿Te arrepientes de haber perdido esta oportunidad de ser el centro de atención? Glenn giró la cabeza y miró a Hermione, quien estaba bien al verlo. Esta última parecía querer saltar de alegría, pero pensando en las instrucciones previas que Glenn le había dado, solo pudo reprimir su felicidad. Es una pena. Pero no me arrepiento. Capítulo 186 Revisión. Snape no dijo nada. Glenn asintió levemente hacia Hermione, se dio la vuelta y usó el hechizo volador para atraer la daga que arrojó. Justo antes de que Snape estuviera a punto de apuntarle con su varita, Glenn usó una técnica de lanzamiento de cuchillo para arrojar la daga en su mano izquierda y derribó con éxito la varita de Snape, y el hechizo explosivo que lanzó se desvió ligeramente de la ruta original. Su punto de aterrizaje ya no estaba en el suelo frente a Glenn, sino que se disparó hacia el borde de la plataforma de duelo más lejos. Pero después de juzgar el punto de impacto aproximado de la maldición de la explosión, Glenn inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal porque la ubicación de Hermione estaba cerca del centro del punto de explosión. En ese momento, su cuerpo se movió ante su mente. Casi sin pensar, Glenn desperdició la gran oportunidad de atacar a Snape. Siguiendo la inercia de lanzar la daga con su mano izquierda, giró su cuerpo y usó la varita en su mano derecha. Gastó todo su poder mágico para atraer el hechizo mágico y guió con éxito el hechizo explosivo que estaba a punto de golpear el suelo, provocando que se desviara hacia la derecha. Aunque Hermione estaba protegida por objetos mágicos y no sufriría daño, Glenn aún así lo hizo. Y esta vez, la espalda indefensa de Glenn quedó expuesta a los ojos de Snape, estableciendo el resultado de su fracaso. Aunque Glenn golpeó la varita en su mano, Snape aún podía realizar toda la magia sin una varita.
sobre la maldición que causó la muerte, y también sabían que la derrota de Glenn era segura, por lo que el primero simplemente se quedó quieto, y Snape solo puso su mano sobre la cabeza de Glenn simbólicamente, sin realmente usar un hechizo para destruir el cerebro de Glenn. Con un movimiento de muñeca, Glenn guardó su daga y por el rabillo del ojo vislumbró una figura que se apresuraba hacia el duelo. Es el profesor Flitwick. Severus. ¿Cómo pudiste generar tanto poder mágico para lanzar la maldición explosiva? El profesor Flitwick estaba obviamente muy enojado. Miró a Snape de abajo hacia arriba. Aunque debido a su altura, era difícil darse cuenta de que el profesor Flitwick estaba enojado. Sin mencionar que estás rodeado de estudiantes, tu oponente es solo un joven mago que acaba de ingresar al segundo grado. Esto es... Filius, sé lo que quieres decir. Snape obviamente no se dejaría influenciar por esto, sin reflexionar, solo dijo una palabra débil y bloqueó la boca del profesor Flitwick. Creo que Glenn es un oponente de igual fuerza que yo. ¿Has ganado tantos duelos? ¿Todavía no sabes lo que esto significa? El profesor Flitwick se ahogó y de repente se quedó sin palabras. Por supuesto que sabía a qué se refería Snape. En el campo del duelo, siempre que ambas partes reconozcan que el otro es un oponente del mismo nivel que ellos, ambas partes harán todo lo posible para ejercer todas sus fuerzas y derrotar a la otra parte. Esto no es algo estipulado en las reglas del duelo, pero los verdaderos duelistas aceptarán esta regla. No hay otra razón. Esto no es solo para mantener la propia dignidad, sino también para respetar a la otra parte. Deja de tirarte pedos, no sabes si tienes intenciones serias con Glenn. Después de darse cuenta de que Snape se estaba preparando para violarlo con lógica, el profesor Flitwick tenía un viejo surco atrapado en su garganta que se negaba a escupir. El profesor Flitwick sigue siendo muy culto. ¿No vas a cuidar de ese profesor que está inconsciente como si hubiera sido golpeado en la cabeza por su propio palo gigante? Como si ya no quisiera escuchar la conferencia del profesor Flitwick, Snape se burló y le recordó amistoso. Miró hacia la mesa de duelo al lado del profesor Flitwick, pero allí estaba el único Lucky Man herido. El profesor Flitwick casi pierde los nervios, respiró hondo, ignoró a Snape, se dio la vuelta y trotó hacia Lockhart. En el escenario del duelo, solo Snape y Glenn quedaron uno al lado del otro en el desorden. Poción mágica, y ven a mi oficina después de hoy y muéstrame el hechizo mágico que lanzaste hoy en el campo de duelo. En ese momento, Snape ya no era demasiado vago para fingir ser reservado con Glenn y estaba listo para pedir directamente los resultados de la investigación de sus alumnos. Sabía que, dado el carácter de Glenn, dado que expondría ese tipo de hechizos mágicos a todos, significaba que el hechizo mágico que podía atraer y restringir los hechizos mágicos ya disparados no era muy importante en su corazón, es un medio convencional. Contra el enemigo. Este chico insidioso no revelará fácilmente su carta de triunfo. No sé de quién lo aprendí. Aún así, Snape todavía estaba mesurado. Al igual que el método que Glenn usó para interrumpirle el uso de Divine Blood Shadow antes, Snape sabía muy bien que incluso si preguntaba, sería en vano. Esa es una pregunta tonta, así que no la preguntes. Eso solo extraería otros beneficios de Glenn. Por ejemplo, Snape estaba muy interesado en este hechizo llamado Guía de la Magia. Había una alta probabilidad de que a Glenn no le importara compartir el método de lanzar hechizos con él. Glenn sacó 2 botellas de poción mágica del anillo negro y le entregó una a Snape. Snape la tomó con naturalidad, abrió el sello de la botella, levantó la mano, levantó la cabeza y bebió la poción mágica de un trago. Para seguir usando la máscara, Glenn silenciosamente sacó la pajita, la insertó en la botella, puso la pajita en el espacio entre los ojos de la máscara, luego la dobló en su boca y la chupó. La atmósfera feroz en el duelo acaba de desaparecer, y la escena alguna vez fue muy armoniosa. Al ver a Snape comenzar a usar magia para restaurar la desordenada plataforma de duelo a su estado original, Glenn también ayudó, usando un torbellino para barrer la arena esparcida. Todo el polvo y la grava se juntan. Sobre el campo de duelo, piedras rotas flotaban en el aire. Junto con la tenue luz azul emitida por la varita de Snape, parecía como si el tiempo fluyera hacia atrás, fluyendo lentamente hacia los agujeros en el suelo e inmediatamente se juntaron. Sin nada de qué preocuparse, Glenn miró a Hermione. La niña vio a Glenn darse la vuelta, pensó por un momento y luego lo saludó. Glenn se acercó.
Deteniéndose frente a la niña, Glenn se paró condescendientemente en el escenario de duelo y miró a Hermione, insatisfecha, y en secreto le hizo un gesto a Glenn para que bajara. Me duele el cuello así, habló Hermione en silencio, y Glenn aprendió esta información leyendo los labios. Cuando Glenn salió del escenario, vio a Hermione corriendo hacia él emocionada y alabándolo con gran reverencia, tal como otras pequeñas brujas trataban a Lockhart. Profesor Nightwatch, hola, eres increíble. Glenn. Gracias. Sin olvidar cambiar su voz a otra voz a través del hechizo de cambio de voz, Glenn asintió y cortésmente expresó su gratitud a la niña frente a él que era la más cercana a él. Debajo de la máscara, las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas. Capítulo 187. Lockhart es hospitalizado nuevamente. Mientras Hermione fingía ser una fan tímida que se acercaba personalmente a su ídolo, un profesor de la Guardia Nocturna, Snape también terminó de reparar la plataforma de duelo. Aunque la plataforma de duelo estaba en terribles condiciones después del bombardeo de los dos hombres, después de todo, esto era Hogwarts, por lo que el trabajo de reparación aún fue muy fácil. También como siempre. La voz profunda de Snape terminó abruptamente después de completar la última reparación de la plataforma de duelo, y guardó su varita. En ese momento, el profesor Flitwick también terminó de explicar algunas cosas sobre Lockhart a Madame Pomfrey, quien fue llamada apresuradamente por las pequeñas brujas y regresó al escenario. ¿Qué debemos hacer a continuación? ¿Continuará el club de duelo esta noche? Flitwick miró a Snape enojado, ¿no puedes controlarlo? Lockhart acaba de ser dado de alta del hospital hoy. Vuelve a vivir. Snape no aceptó la acusación y no quiso reflexionar sobre ello. También le advertiste a ese tipo al principio, pero él insistió en seguir su propio camino, lo que llevó a este resultado. No puedo culparlo. Lockhart solo tiene la culpa de sí mismo. La pérdida de un profesor sin importancia tendrá poco impacto en el evento. El plan para esta noche permanece sin cambios y el club de duelo puede continuar. El ridículo directo y sin adornos hizo que incluso un buen viejo como el profesor Flitwick pusiera los ojos en blanco. Sabía que Severus no se sentía culpable en absoluto por sus acciones, y ni siquiera reflexionó. Sacudió la cabeza y no tenía la intención de seguir predicando a este hombre. Antes de despedir a Lockhart, el profesor Flitwick revisó cuidadosamente a los pequeños magos presentes y confirmó que todos estaban bien. Siendo ese el caso, continuemos. Después de que terminó el duelo y las pequeñas brujas hicieron un escándalo, la mayoría de los pequeños magos que estaban conmocionados por la batalla o asustados por el poderoso hechizo de explosión volvieron a sus sentidos. La conmoción que había estado profundamente oculta en ese momento debido a la conmoción ya no pudo ocultarse. Se superpuso a la alegría de sobrevivir al desastre y estalló por completo, encendiendo instantáneamente la cálida atmósfera en el auditorio. Este enfrentamiento mágico extremadamente genial y emocionante permite a los pequeños magos que acaban de ingresar al mundo mágico sentir la belleza de la magia de manera más intuitiva. Los jóvenes magos quedaron asombrados por la demostración de duelo entre Snape y Glenn hace un momento, y estallaron acaloradas discusiones una tras otra. Por supuesto, las más ruidosas son las pequeñas serpientes de la casa Slytherin. ¿Viste eso? Ese es nuestro decano. Draco estaba particularmente emocionado, tomando la iniciativa y gritando emocionado. Y en comparación con otras pequeñas serpientes, el propio Draco también conocía otro secreto, es decir, la verdadera identidad del profesor de la Guardia Nocturna era en realidad su buen amigo Glenn, quien también era miembro de Slytherin. Espino. Aunque no estaba claro por qué Glenn ocultó su información, ya que lo hizo, por supuesto que tenía que ayudarlo a mantener este secreto. Aún así, poder saber un secreto que otros no saben siempre hará que un niño se sienta feliz, sin mencionar que las personas que acaban de realizar una demostración de batalla tan impactante eran todas cercanas a él. Draco, estoy muy drogado ahora mismo. Sin embargo, solo las serpientes de primer y segundo año comenzaron a animar el nombre de Snape siguiendo el ritmo de Draco. Aunque los mayores se mantuvieron elegantes, no pudieron evitar sonreír porque seguían aplaudiendo. Las manitas rojas revelaron su alegría interior. Dije, escuchemos atentamente la clase de pociones del profesor Snape de ahora en adelante, ¿verdad? Los ojos de Finnegan brillaban intensamente. Aunque Snape generalmente lo castigaba por hacer explotar calderos en clase, ahora estaba profundamente atraído por el poder del hechizo de explosión lanzado por Snape.
No sé, ¿estaría dispuesto el profesor Snape a enseñar? ¿Cómo lanzar la maldición explosiva? Tienes que comportarte un poco mejor. Tomás asintió frenéticamente. Ahora se sentía más asustado. Las reglas escolares de Hogwarts no deberían permitir que los profesores castiguen corporalmente a los pequeños magos que se portan mal, ¿verdad? Ron frunció el ceño. Harry, para ser honesto, si pudiera retroceder un año, definitivamente me daría una bofetada. ¿Cómo podríamos ser tan estúpidos como para querer ir contra un mago del nivel de Snape? Si la maldición de la explosión se nos aplicara hace un momento, ni siquiera la poción mágica podría salvarnos, ¿verdad? Chasqueó la lengua sorprendido y suspiró. Aunque Snape es muy molesto, no es descabellado que se convierta en el decano de Slytherin. Tengo tanta envidia. Si tan solo fuera yo el que estuviera en el escenario aceptando los elogios de todos. Ron parecía haber visto su figura futura en su mente, y había una pizca de intoxicación en su rostro. ¿Puede ser en el futuro? ¿Alcanzar el nivel de fuerza de Snape, Harry? Acosar. Harry todavía estaba inmerso en el explosivo duelo de alto nivel en este momento. Acababa de ingresar al mundo mágico no hace mucho. Aunque fue hace menos de 2 años, su entusiasmo por aprender magia ya se había visto abrumado por varios cursos tediosos y difíciles. Asignaciones desgastadas. Sin embargo, sintió que solo hoy se dio cuenta verdaderamente de la verdadera naturaleza de la magia. Es tan poderoso, hermoso y libre del mundo ordinario, con su violencia extrema y su conmovedora sensación de opresión. Fascinante. Harry sintió que sus hombros eran sacudidos vigorosamente. Finalmente recobró el sentido y se dio cuenta de que Ron lo estaba llamando, pero no sabía que Ron lo estaba llamando. Solo pude responder algunas preguntas vagas. Al ver que Harry finalmente había llegado a un acuerdo consigo mismo, Ron comenzó a hablar sobre el futuro de los dos nuevamente. Ya había elevado su futuro al nivel de un gran mago como Dumbledore y estaba nadando felizmente en su fantasía. El profesor de la Guardia Nocturna que nunca había visto antes también es muy poderoso. Como profesor recién contratado, puede competir con un profesor de nivel decano como Snape. Aunque es una lástima que al final fuera un poco inferior, pero aún así muy fuerte. En ese momento, Simo había investigado inexplicablemente una división de fuerza llamada nivel de profesor, y parecía estar fingiendo comentar sobre el duelo entre los dos profesores desde la perspectiva de un espectador. La explicación aparentemente sería atrajo a muchos magos jóvenes. Aunque Simo no vio claramente la situación específica de la batalla, esto no le impidió usar su imaginación salvaje. Harry también se sintió inexplicablemente atraído por la explicación de Seamus y en secreto tomó una decisión. A partir de mañana estudiaré mucho. Capítulo 188. Apresurándose a salir del trabajo. No hablemos de si Harry cumplirá la promesa que hizo por capricho, pero Glenn se ha encontrado con un pequeño problema. Bueno, aunque se decía que era problemático, en realidad solo le pareció a él. De hecho, muchos magos jóvenes vieron que Hermione parecía estar charlando alegremente con el profesor de la Guardia Nocturna, por lo que no pudieron contener su comportamiento de persecución de estrellas. El ambiente se armó en silencio. Después de esta batalla, la impresión de los jóvenes magos sobre Snape cambió mucho. Desde el profesor original no puedo meterme con el muy feroz, malo, estricto y parcial hacia la casa Slytherin hasta el nunca te metas con el muy malo y muy estricto profesor. Un profesor malo y estricto pero muy partidario de la casa Slytherin. Bueno, de hecho, todos tienen una comprensión más clara de la fuerza del profesor Snape. Como era de esperar, no hay decanos que sean buenos en eso. El profesor Snape, que enseña pociones y otras materias auxiliares, casi hizo estallar todo el auditorio con una maldición explosiva, y el profesor Flitwick, que enseña encantamientos, ¿sigue siendo buena? Los que tenían caras más feas eran esos pequeños alborotadores que habían sido especialmente cuidados por Snape en su clase de pociones. Solo entonces supieron qué tipo de existencia era el Snape al que se habían enfrentado antes. Al menos, seamos más pacíficos en las lecciones de pociones de ahora en adelante. Al menos no podemos provocar más al profesor Snape. Estos pequeños ahora eran tan honestos como codornices, acurrucados detrás de sus amigos. Aunque, incluso si a todos todavía no les agrada mucho el profesor Snape, al menos la impresión de Snape en sus mentes ha comenzado a cambiar. Al menos, es muy fácil que las personas fuertes sean admiradas y buscadas por los demás.
Este fenómeno es especialmente obvio entre los magos jóvenes que aún no han madurado sus mentes, aunque todos comenzaron más o menos a admirar a Snape en silencio. La mayoría de ellos nadie se dio cuenta. Pero si quieres perseguir al profesor Snape como esas brujitas locas que persiguen a Lockhart, será mejor que me des un amuleto de olvido. Basado en su comprensión de Snape. Incluso si pudieran soportar retirarse y acercarse al profesor Snape para tener un contacto cercano con él y aprender algunas habilidades de duelo. Es posible que no los mataran por su comportamiento que siempre parecía matar a alguien. Los ojos lo obligaron a retirarse. Pero la otra persona, el profesor que actuó en el mismo escenario que Snape hoy, era diferente. Al menos nadie podía sentir nada aterrador por él. Bueno, no es ese idiota de Lockhart, es el profesor de la guardia nocturna. Y en comparación con el profesor Snape, con quien habían tenido mucho contacto antes, este nuevo profesor, que estaba envuelto en un aura misteriosa, obviamente hacía que los jóvenes magos sintieran más curiosidad. Al ver que algunos estudiantes ya se habían puesto en contacto con el profesor, y el profesor parecía no tener objeciones a hablar con los pequeños magos, muchas personas se sintieron muy conmovidas por esto y se reunieron alrededor de ellos con amigos, como si quisieran observar alguna extraña criatura mágica. ¿Puede contarme en detalle las técnicas para lanzar el hechizo de desarme, profesora Nightwatch? Hermione escondió sus manos frente a su cuerpo, hablando con Glenn sobre temas irrelevantes mientras se comunicaba con él en lenguaje de señas. ¿Vas a fingir ser esta identidad toda la noche de hoy? Glenn asintió sin responder y luego vio a los pequeños magos acercarse. Otros están reunidos alrededor, puedes disfrutar de esta actividad lentamente por la noche, yo iré a buscar a Snape primero. Después de que Glenn terminó su gesto, no se detuvo antes de que los pequeños magos que se acercaban bloquearan los caminos circundantes, se dio la vuelta y se fue, dirigiéndose hacia el escenario. Los niños no pudieron evitar mirarse unos a otros confundidos. ¿El profesor Nightwatch no quiere hablar con nosotros? Parvati inclinó la cabeza, luciendo un poco arrepentida, y le preguntó a Hermione. Vi que se dio la vuelta y se alejó tan pronto como nos vio venir, y pareció que justo ahora eras tú quien hablaba, y él solo parecía estar asintiendo y negando con la cabeza. No, el profesor Nightwatch es un profesor muy amigable. Hermione sacudió la cabeza y sonrió con picardía, él está respondiendo a mis preguntas, pero su voz es relativamente baja. Siento que es tímido. Después de todo, siempre es un poco vergonzoso conocer a todos por primera vez. Es así. Parvati parpadeó sin comprender. ¿En qué te sientes? El profesor de la ronda nocturna descrito por Hermione es diferente de lo que acabo de sentir. Pero Hermione no me mentiría. Quizás el profesor en realidad era simplemente tímido. Parvati asintió, se dio vuelta y repitió las palabras de Hermione a la vender. En este punto, la imagen distante original de cierto profesor a los ojos de todos se fue extraviando gradualmente. Aunque después de conocer la causa y el resultado del incidente, a Glenn no le importó demasiado. Era solo una identidad que le impuso Dumbledore. Para él, no tiene ningún impacto, pero esa es una historia para otro día. Glenn, has vuelto. Acabo de hablar con Severus y decidí continuar organizando actividades. ¿Qué piensas? El profesor Flitwick estaba hablando con indiferencia a Snape, quien parecía despreocupado. Al ver la figura de Glenn acercándose, se dio la vuelta y preguntó. En sus palabras, parecía querer tratar a Glenn como una existencia igual. Ahora el profesor Flitwick ya no trata de Glenn como un pequeño mago común y corriente. Lo que se demostró en el duelo que duró solo 1 minuto fue suficiente para que él tratara de Glenn de esta manera. El futuro del mundo mágico es terrible. Habrá otro Dumbledore en el futuro del mundo mágico. Aunque no elogió directamente el talento de Glenn, cuando vio a este pequeño mago, Flitwick no pudo evitar elogiarlo por su corazón. Mirando toda la historia de la magia, ¿hay alguien en la historia que pueda alcanzar habilidades mágicas tan altas a la edad de 13 años? No tengo ninguna objeción. Profesor, usted puede decidir. Glenn asintió, como si usted hubiera tomado una decisión y yo hubiera terminado. Snape se burló. Sabía que Glenn respondería así. Justo ahora, Filius seguía diciendo que esperaría a que Glenn viniera y consultara su opinión antes de continuar sosteniendo el garrote de duelo. Como maestra de Glenn, ¿cómo puedo no saber qué tipo de virtud tiene este chico?
Le había dicho varias veces al profesor Flitwick que no tenía intención de cambiar de opinión, lo que lo dejó sin palabras. También quiere salir del trabajo rápidamente y volver a estudiar el asunto que nos ocupa. Estos mocosos están bien, pase lo que pase, termínalo ahora. Severo. Quiero terminar mi trabajo a tiempo parcial lo antes posible. Pensó Snape. Capítulo 189. Extiende la mano. Después de reagrupar a los jóvenes magos, Snape les dijo breve y superficialmente qué hacer a continuación, y luego fue a preparar el lugar, dejando al profesor Flitwick y Glenn para explicarles a los jóvenes magos sobre las clasificaciones futuras del club de duelo y otros asuntos. El evento de hoy es solo una introducción inicial al duelo. El lanzamiento oficial del club de duelo se programará a esta hora todos los sábados y domingos en el futuro. Los resultados obtenidos por todos en esta actividad también se registrarán como puntuación del examen en sus calificaciones finales en el futuro. El profesor Flitwick acababa de recoger las insignias de duelo de los jóvenes magos y se las había devuelto a Glenn. Después de explicar las precauciones más básicas, el profesor Flitwick dio un paso atrás, dejando espacio para que Glenn explicara el uso de las insignias de duelo a los jóvenes magos. Glenn dio un paso adelante, y luego Hermione, que se había comunicado con él de antemano, también se destacó entre la multitud y se acercó a él. Glenn abrió su mano izquierda y la insignia de duelo apareció en su mano y se la entregó a la niña, quien la tomó y la usó en su pecho. La insignia tiene dos funciones, habló Glenn, con una voz profunda y áspera saliendo de su boca. No tenía intención de decir nada más, así que comenzó a dar una breve explicación sin rodeos. Primero, durante un duelo, escaneará automáticamente la condición en tiempo real del cuerpo del usuario. Si determina que un hechizo que puede abolir la efectividad de combate del usuario está a punto de golpear al usuario, automáticamente lanzará un hechizo de armadura para bloquearlo. El cuerpo del portador. Al mismo tiempo, la insignia se iluminará en rojo, lo que indica que el usuario ha perdido el duelo. Sin darles tiempo a los demás para reaccionar o digerir esta información, Glenn levantó la mano sin previo aviso y apuntó con la varita directamente a Hermione. Trueno. Se desmayó, cantó Glenn la maldición. Aunque hizo una pausa imperceptible, el hechizo se liberó con precisión. En un instante, golpeó al indefenso que estaba junto a él. ¡Ah! Hermione. Exclamaron de repente las pequeñas brujas. ¿Es broma? ¿Pueden los pequeños magos resistir la maldición de una persona de nivel profesor? La insignia de duelo en el pecho de Hermione brilló con una luz azul e inmediatamente apareció una barrera invisible, neutralizando instantáneamente el hechizo aturdidor que entró en contacto con ella. La niña estaba intacta y, al mismo tiempo, su placa comenzó a brillar en rojo. De repente, ojos de resentimiento que se solidificaron en la realidad se fijaron en la máscara blanca que llevaba Glenn. No te preocupes, esto es una demostración. El profesor me dijo de antemano que está bien. Al ver a sus amigos pasar gradualmente del miedo y la preocupación a la ira y la ira hacia Glenn, Hermione los consoló apresuradamente. Déjame salvar la reputación de Glenn. Es así. Entonces está bien. Las pequeñas brujas parpadearon sin comprender. Al ver que Hermione estaba realmente bien y no asustada, la ira que acababa de surgir se disipó. Glenn ignoró las reacciones de todos los presentes. Después de demostrar la primera función de la insignia de duelo con Hermione, inmediatamente comenzó a explicar la segunda función. En segundo lugar, en las próximas clasificaciones de duelo, otro elemento vinculado a la insignia de duelo es la lista de clasificación de duelo. Sin darse la vuelta, Glenn levantó la mano y guió los ojos de los pequeños magos hacia la pantalla grande que colgaba de la pared. Glenn inclinó ligeramente su rostro en dirección a la niña. Esta entendió, activó la insignia de duelo y la conectó a la tabla de clasificación. La pantalla oscura de las clasificaciones saltó por un momento y luego se mostró la siguiente información. Este es el avatar tasa de victorias de Crookshanks aún sin datos clasificación 1. Después de activar la insignia de duelo y conectarla a la tabla de clasificación, se puede transmitir la información de identidad del usuario y la tasa de victorias en la clasificación. La información de identidad está vinculada al individuo, y el avatar y el nombre se pueden cambiar. No mencionemos el nombre del avatar por ahora, la clasificación se basará en un sistema de intercambio. Si un jugador de bajo rango gana una batalla con un jugador de alto rango, su clasificación se intercambiará con la del oponente.
Si el jugador de alto rango gana, la clasificación aumentará en 1, y la del jugador de bajo rango la clasificación caerá 10 lugares. Si una de las dos partes no está de acuerdo con el duelo no podrá llevarse a cabo y los datos del duelo no se incluirán en la clasificación. Además, las insignias de duelo solo se entregarán a todos durante las actividades del club de duelo los sábados y domingos. Después del evento, serán retiradas. Pero los 10 mejores magos de la escuela pueden obtener sus propias insignias de duelo como recompensa. No les distribuiremos insignias esta noche. El profesor Flitwick estará a cargo de este asunto la próxima vez que se lleve a cabo el evento. Eso es todo. Después de hablar secamente, Hermione también se quitó la placa que llevaba y se la devolvió. Glenn la tomó y se dio la vuelta para irse, dejando solo al profesor Flitwick como responsable de guiar a los jóvenes magos. Como discutieron antes, Glenn, Snape y Flitwick eran responsables de batirse en duelo en un área. Teniendo en cuenta su propia capacidad de gestión y la capacidad de combate de los pequeños magos, así como el orden y la conveniencia de la gestión en el sitio, así como la eficiencia de las actividades, Snape y el profesor Flitwick decidieron que en cada área, múltiples lugares pequeños están separados. Los pequeños magos también fueron dispersados en 3 lugares por el profesor Flitwick, mientras que Hermione, naturalmente, fue asignada al lado de Glenn. No había otra razón por la que el profesor Flitwick no podía rechazar esta opción debido a las visibles insinuaciones de la pequeña. Declaraciones explícitas y su propia comprensión de los dos pequeños. Después de que decidas cuál será tu oponente, puedes subir al escenario. Los magos que no estén en duelo deben sentarse en el borde del lugar, dijo Glenn en voz baja, realizando alquimia con calma, y el área a su alrededor se volvió repentinamente. Llenos de energía, se levantaron filas de asientos de madera. Obviamente, su movimiento mejoró una vez más el estatus del profesor Nightwatch en la mente de los jóvenes magos, y su estilo de actuación nítido y ordenado, así como la habilidad que mostró en el duelo hace un momento, también hicieron que los pequeños magos que acudieron a él. Los magos no se atrevían a cometer errores, e incluso los pequeños más traviesos eran obedientes. Ginny, ¿cómo te sientes? Al ver a Glenn dando la orden de iniciar la actividad, Hermione no dudó e inmediatamente invitó a Ginny, quien tenía una baja sensación de presencia en un lado, como su compañera de actividad si la condición está bien. ¿Somos un grupo? No había otra razón. Aunque el heredero de Slytherin no sería tan estúpido como para atacar a los pequeños magos en público, sería mejor prestar más atención al comportamiento de Ginny. Además, Hermione también puede aprovechar esta oportunidad para comprobar qué tan profundamente está controlada Ginny y si lo sagrado de su cuerpo puede afectar el estado de Ginny. Antes no había una buena oportunidad para juzgar el estado de Ginny de esta manera, pero ahora el club de duelo accidentalmente le dio a Hermione esta oportunidad. Pero ella dijo eso, pero de hecho, solo quería que esta pequeña niña, que se había vuelto cada vez más aburrida recientemente, se uniera a este evento con ella. Hermione reunió el poder del santo en sus manos. La niña, con la esperanza de salvar a otros, extendió la mano. Capítulo 190 finalmente contactado. Yo. Ginny, que no estaba de buen humor y obviamente no estaba interesada en esta actividad, fue llamada por su nombre inexplicablemente. Se quedó atónita por 1 o 2 segundos, luego lentamente levantó la cabeza y vio. Hermione había llegado. Él la alcanzó y le tendió la mano con una sonrisa. Ginny dudó. No estaba dispuesta a participar en esta actividad, ya fuera por razones físicas o mentales, la pequeña niña roja en este momento no era apta para batirse en duelo con otros. Es absolutamente imposible decir que Ginny no notó algo anormal en sí misma durante este periodo. O se despertó temprano en la mañana y descubrió que no estaba en su dormitorio, o apareció de repente con su túnica de mago por alguna razón desconocida. Las plumas y las manchas de sangre hicieron que esta niña de 12 años se sintiera impotente y abrumada. No tenía otra opción y no se atrevía a contarle a otras personas sobre estas cosas extrañas, sin mencionar que ahora había grandes problemas dentro del castillo de Hogwarts, y no había dicho nada al respecto ni siquiera a sus hermanos. Pero, afortunadamente, todavía podía hablar con su amiga especial sobre sus problemas y su dolor. Ese amigo en particular no es en realidad un ser humano real. Él es un diario. Sí, él es un diario. Un libro proviene de un estudiante de último año que se graduó de Hogwarts durante quién sabe cuántos años, llamado Tom. Maravilloso.
El diario del mayor de Ridley. Este no es el punto. El punto es que este diario puede responderse a sí mismo basándose en el contenido escrito en las páginas en blanco del cuaderno. Según el diario, él realmente heredó la personalidad completa de su dueño Tom y creó objetos mágicos basados en ella. Hindley, que había estado viviendo en una casa destartalada sin ver mucho del mundo exterior y sin tener muchos amigos, se sintió inmediatamente atraída por la personalidad divertida pero conocedora de Tom. Casi de inmediato se convirtió en la favorita de Tom, dijo. Hindley ignoró por completo el factor desconocido de dónde vino el diario y logró hacer su primera amiga en Hogwarts. Cuanto más se comunicaban e interactuaban entre sí, más anhelaba Hindley a Tom. Enigma. Desafortunadamente, esta vida feliz no duró mucho y Hindley descubrió gradualmente su anormalidad. Y Tom. El diario de Ridley, su mejor amigo, naturalmente se convirtió en su único confidente. En medio de la noche, cuando no podía dormir, Hindley solía encender la pequeña luz, se acurrucaba debajo de la colcha y usaba un bolígrafo como medio para charlar con Tom en el diario. Mientras conversaban, Hindley naturalmente se quedó dormida, pero cuando se despertó al día siguiente, todavía sentía que su estado mental no había mejorado, al contrario, incluso había empeorado. Pero cuando empezó a pensar en lo que pasó anoche, parecía confundida. Ella no sabe nada. Cuanto más extraña era su condición, más quería Hindley estar con Tom. Ridley hablaba, y cuanto más hablaba, más dependía Hindley de Tom. Enigma. Y cuanto más dependiente eres, cuanto más sentía las anormalidades en su cuerpo. Hindley no era una niña estúpida, ya había notado que algo andaba mal con el diario. Finalmente recordó la fuente de la discordia que había estado persistiendo en su mente. ¿De dónde sacaste este diario? Hindley comenzó a recordar sus recuerdos, pero se horrorizó al darse cuenta de que los recuerdos del pasado reciente comenzaron a desdibujarse y quedar en blanco. Intentó deshacerse del sentimiento de dependencia de Tom, pero descubrió que tan pronto como intentaba obligarse a resistir el deseo de abrir el diario, el contraataque a esa dependencia sería más violento. Quería tirar el diario, pero descubrió que no podía hacerlo. Bajo este equilibrio contradictorio pero extremadamente delicado, Hindley no solo soportó anormalidades físicas y mentales, sino que también luchó con este asunto en su corazón. El resultado de este incidente fue que el espíritu de Hindley se acercaba a su límite y estaba a punto de colapsar. Vio la preocupación de sus amigos y de sus hermanos. Pero ella decidió ocultarlo y ni siquiera ella sabía por qué. ¿Es la influencia del diario? ¿O no quieres involucrar a las personas que te rodean? La posibilidad más probable es ambas. Pero, ¿qué debo hacer? Has evitado que otros se vean implicados por ti mismo, pero ¿qué pasa contigo mismo? Hindley ha caído completamente en la confusión. No, hay que decir que ha caído en un abismo del que no puede escapar. Hindley se sintió muy incómoda. En realidad, también quería que alguien la salvara. La niña que rechaza el cuidado de los demás y se encierra preocupándose por los demás, en el fondo de su corazón también anhela ser salvada por los demás. Si tu condición física está bien, podemos ser un grupo. Frente a mí, esta hermana mayor que es un año mayor que yo también es una de mis buenas amigas, la estrella en ascenso de Gryffindor y la matona de la escuela primaria entre ellas. Otros, Hermione. Granger, manteniendo sus movimientos, se preguntó esto, con los ojos llenos de ternura y preocupación. Hindley sabía claramente que podía sentir que incluso en un duelo en el que los dos bandos iban a ser hostiles entre sí, Hermione no llevaba esa aura tensa. Hermione probablemente quiera invitarme a este evento para relajarme. Sí, Hermione también me cuidó mucho durante este periodo. Los pensamientos de Hindley giraban lenta y lentamente. Aún así, todavía estaba feliz desde el fondo de su corazón de poder tener a este buen amigo de cabello castaño y rizado frente a ella. Al mismo tiempo, también estaba feliz de estar viviendo lo mismo. Vida como sus otros amigos durante este periodo. Siéntete agradecido por cuidarte mucho. Pero, no. Yo. Hindley inconscientemente quiso negarse. Durante este periodo, no, estoy bien. Gracias por tu preocupación. Estoy bien, no te preocupes. Sobre mí. Estas palabras casi se han convertido en su mantra. Es lo mismo esta vez. ¿Tengo que seguir rechazando la bondad de otras personas? Pensó Hindley con cierta amargura.
Debajo de los anchos puños, sus manos inconscientemente habían apretado su bata. Los ojos de la niña gradualmente se distrajeron, pero por alguna razón, se sintió atraída por la suave manita de Hermione. Para su sorpresa, no sintió el frío rechazo que normalmente surgía en su corazón cuando quería aceptar la ayuda de los demás. Por el contrario, el espíritu de Ginny ahora sentía como si su cuerpo, que había estado cansado todo el día, estuviera completamente empapado en una cómoda y cálida fuente termal. Increíblemente cómodo. Está bien ser obstinado a veces, ¿verdad? Está bien que acepte la amabilidad de Hermione. Ginny tomó una decisión. Formemos un equipo. Respondió ella. La chica que anhelaba la redención extendió su mano. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.